Saludos a todos los que en este momento se conectan en esta cápsula de la esperanza. Te saluda en este momento tu hermana Marina Medina y hoy quiero invitarte a que nos conectemos con la palabra. Quiero hablarte acerca de permanecer en el lugar correcto trae fruto. Y oramos para que el Señor en esta hora edifique tu vida a través de la palabra del Señor. Quiero invitarte a que nos acerquemos al Evangelio de Juan, capítulo 15, que como te dije hace un momento, voy a estar compartiendo contigo, permanecer en el lugar correcto trae fruto. Cuando nosotros entramos al Evangelio de Juan, capítulo 15, hay algunas verdades que de entrada Jesús enseña a sus discípulos. Quiero decirte que Juan, capítulo 15, pertenece a una serie de discursos donde ya Jesús está despidiendo de sus discípulos y por lo tanto quiere dejarle los mensajes que no se les olvide, que es necesario que ellos guardaran. Y este es uno de los mensajes que Jesús deja a sus discípulos. Este pasaje de Juan capítulo 15 comienza en el versículo 1 diciéndonos una gran verdad. Y Jesús declara: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando nosotros vamos entonces al versículo 5, está otra gran verdad, y es: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Vamos a traducir este pasaje a nuestro idioma, y Jesús está diciendo: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, yo soy la vid y ustedes son las ramas. ¿Quiénes eran las ramas? Pues los discípulos. Por lo tanto, esta es una palabra que Jesús habla a todos aquellos que son sus discípulos, tanto los que eran en aquel momento que le acompañaba, como todos aquellos discípulos de Cristo que seguimos conectados a la palabra de Dios. Y el Señor sigue diciéndonos hoy: yo soy la vid y ustedes, mis discípulos, son las ramas. Ahora, ¿qué significa esta palabra para nosotros hoy? Quiero tomar la primera verdad cuando Él dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, ponerte un poco en contexto con relación a este pasaje. Jesús, como buen maestro, que siempre tuvo una gran pedagogía y también una gran andragogía, siempre usó de las imágenes que podían entender la iglesia o que podían entender sus discípulos, la gente que le escuchaba el día a día. Y la imagen de la vid es una imagen muy conocida en la cultura hebrea. De hecho, es el símbolo de la nación de esta cultura, porque es una región donde se siembra viñas, donde hay viñedos, donde se hace vino, y es muy representativo para esta región. Tal vez en nuestro contexto no es una imagen que nos hace mucho ruido, pero imaginémonos que la imagen que Jesús usa, hoy que sabemos de reinos y de tantas películas que Hollywood ha traído sobre reinos, imaginémonos que hay un gran reino y ese reino es del Padre y Jesús es el gran gobernante y los discípulos son los ciudadanos de ese reino. Para que podamos tal vez hacer un parangón, cuando Jesús presenta: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ahora, solo este pasaje nos habla de una relación de permanencia, la permanencia entre el Padre y el Hijo, y el Padre es el labrador. Cuando leemos entonces que el Padre es el labrador, Jesús presenta de salida que el Padre es el creador, presenta de salida que el Padre, al ser creador, es dueño de todas las cosas, y al mismo tiempo habla que la misión es de Dios. Jesús luego se presenta como la vid verdadera, pero ¿qué significaba la vid verdadera para esta población? Y recordemos que la vid es una imagen que viene desde el Antiguo Testamento, y la vid verdadera o la vid era el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Este pueblo, lamentablemente, muchas veces no permaneció pegado a aquel que era su creador.
y fue muchas veces infiel. La palabra que hay detrás de yo soy la vid verdadera es una palabra que está relacionada con la fidelidad. Entonces Jesús parte diciendo, yo soy la vid verdadera, que significa yo soy fiel, yo soy la vid fiel, yo soy la vid que ha estado conectada, que ha estado constantemente permanente y fiel al Padre. Esta es una gran verdad, porque luego lo que Jesús sigue enseñando va muy relacionado con esta primera verdad que Jesús enseña sobre la vid verdadera. Ahora, él dice, el hecho de decir yo soy la vid verdadera, también nos hace saber de que él es la cepa. Y la cepa, así como esta imagen que estás viendo en el fondo, la cepa no es una rama chiquita colgada, sino que la cepa es un gran árbol que se extendía en el espacio y en el tiempo, donde iba teniendo una gran cantidad de ramas y que estas ramas fructificaban, estas ramas tenían que dar fruto. Cuando nosotros seguimos conectados con este pasaje de Juan, capítulo 15, hay una palabra clave que vamos a encontrar en todo el capítulo 15, y la palabra es permanecer. Se menciona en el versículo 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces, en solamente 10 versículos, se menciona la palabra permanecer, por lo que Jesús está haciendo un énfasis profundo a sus discípulos en cuanto a permanecer. ¿Permanecer en qué? ¿Permanecer en quién? Esto es importante. Recordemos que él comienza diciendo, yo he sido fiel al Padre, yo he permanecido en el Padre, y lo estás viendo que desde los capítulos anteriores, Jesús comienza a enfatizar cómo es él en el Padre y cómo él ha permanecido fiel al Padre. Y él dice, yo les he dado a conocer las palabras de mi Padre. Yo no he hablado de mi propia cuenta. Así que Juan capítulo 15 nos presenta esa relación, el Padre, el Hijo, pero luego también nos presenta la relación que sus discípulos, y en ambas relaciones que Jesús presenta en este pasaje que está enseñándolo a sus discípulos, es permanecer. Como Cristo permaneció en el Padre, es importante entonces que nosotros ahora permanezcamos en él, tal como lo dice el versículo 4, cuando él dice, permanezcan ustedes en mí, porque un racimo, un sarmiento, una rama que no está conectada al tronco, no puede llevar fruto por sí mismo. Y aquí ese permanecer se da en una relación donde las ramas están conectadas a la cepa, y las ramas pueden beber de esa savia que proviene de la cepa, de las raíces, para tener vida. La figura sigue siendo la misma para nosotros, queridos hermanos, hermanas. Nosotros tenemos que permanecer en Cristo, y en la medida en que nosotros estamos en relación con Cristo, en la medida que estamos en relación con Él, el Espíritu Santo, a través de su palabra, comienza a traer vida a nuestro ser interior, a nuestra alma, a nuestra mente, a nuestro corazón, y eso es lo que produce vida en nosotros, y esa vida comienza a dar fruto. Por eso nosotros no podemos separarnos de la vid, y Jesús lo dice claramente en el versículo 5, cuando dice de esta manera, yo soy la vid y ustedes, mis discípulos, son las ramas. Permanezcan en mí, porque si permanecen en mí, llevarán fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Ahora, cuando nosotros escuchamos esta expresión, separados de mí, nada podéis hacer, pues mucha gente dirá,
eso no es así. Algunas personas que no conocen a Dios, que no son discípulos de Cristo, dicen, yo trabajo, yo cocino, yo vivo, yo hago lo que yo quiero, y eso no tiene nada que ver con Dios. Recordemos que la palabra de Dios nos enseña, justamente dice el necio en su corazón, no hay Dios, y así lo cree. Lo que ellos no saben es que la vida que tienen la tienen porque Dios le ha placido darle vida hasta cuando Él quiera. Pero el discípulo de Cristo, nosotros los cristianos, no podemos pensar o vivir de la misma manera y pensar que podemos hacer lo que quiera y que eso no va a tener ninguna repercusión en nosotros. Si bien nosotros podemos hacer muchas cosas y decir no necesito de Dios, lo que está tratando de decir Jesús en este pasaje, aquellos que son mis discípulos, si quieren dar frutos, si quieren dar esos frutos conforme a lo que es el reino de Dios, y conforme a lo que es la voluntad de Dios, es necesario estar en conexión, estar cargados, permanecer en Jesucristo. Es la invitación y es la declaración que Jesús hace. La vida espiritual no podemos alimentarla si no estamos conectados a Él. Nuestra vida, los frutos, el formar, el llevar a otra gente a Jesús no puede producirse si no estamos conectados a Él a través de una relación con el Espíritu Santo. Entonces, esta verdad nos enseña varias cosas. Que Jesús justamente en este proceso de que nosotros podamos dar fruto, en ese se convierte en un proceso pastoral. Y ese proceso pastoral, Jesús nos trae este pasaje donde hay varias acciones pastorales que Jesús trabaja con nosotros para que nosotros podamos dar fruto y podamos evidenciar que estamos permaneciendo en el Padre. Jesús, como vid verdadera, está en continuo contacto con sus discípulos, con sus ramas, y Él quiere desarrollar en nosotros a través de un proceso pastoral que nosotros podamos ser fructíferos. Primera actitud pastoral que encontramos en Jesús es que Jesús y realmente la combinación del Padre y el Hijo podan y purifican. Dice el versículo 3 que todo pámpano que en mí no lleva fruto será quitado, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que dé más fruto. Y yo, mientras estaba preparándome para este mensaje, me hacía la pregunta, porque el que quita el pámpano, los pámpanos que serán quitados, lo hace el labrador, lo hace el Señor, el Padre. Y la pregunta es, ¿qué meditará que el Señor quite el pámpano? Y la Biblia lo dice, todo pámpano, toda rama que no esté dando fruto. El problema no es, o no vemos a un Dios injusto quitando las ramas. El detalle es que la rama, al no dar fruto, no está conectada con esa vida que proviene de Jesús, no está conectada con la cepa, no está conectada con esa sábila espiritual que proviene del Señor. Es la misma rama que deja de estar conectada, y al dejar de estar conectada se seca, se pierde, no funciona, de hecho obstruye, y el Señor la quitará. Tenemos que aceptar, queridos amigos, amigas, que en este caminar de la vida como creyentes, el Señor nos ha dado todos los recursos, comenzando con el Espíritu Santo que mora en cada uno de sus hijos para que nosotros podamos vivir la vida cristiana. Nos ha dado sus enseñanzas, nos ha dado su palabra, está caminando con nosotros a través de su Espíritu Santo. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el agua de vida eterna, el que de mí beba jamás tendrá sed. Pero ¿qué pasa muchas veces en nuestra vida como cristianos? Que nos desconectamos de la fuente.
Dejamos de beber del agua de vida eterna. Dejamos de permanecer en Cristo. Y cuando nosotros dejamos de esa conexión, esa dependencia, esa permanencia que produce fruto, comienza entonces nuestra vida a secarse. Y nosotros llega momentos en nuestra vida donde nos sentimos secos, donde nos sentimos que no está pasando nada en nuestra vida interior, en nuestra vida espiritual. Y cuando nos sentimos así, entonces pensamos que Dios tiene la culpa, porque Él dice, el que beba de esta agua jamás tendrá sed. Pero se nos olvida que el agua de vida eterna está constantemente brotando y está para nosotros. ¿Por qué nos da sed? Porque nos desconectamos de beber el agua de vida eterna. Y es la misma imagen con este pasaje. ¿Por qué no damos fruto? Porque nos hemos desconectado, como cuando un celular no se carga o se desconecta del enchufe, ¿verdad? No damos fruto. Y el Señor, en su labor pastoral, ¿sabe qué Él hace? Para que nosotros podamos vivir una vida fructífera. El Señor, en su misericordia, para que nosotros podamos vivir en una vida fructífera, nos purifica, nos limpia, para que no seamos echados fuera. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nuestra vida es purificada? ¿Cómo nuestra vida es limpia? Y esta es la segunda actitud pastoral que encontramos en Jesús, y nos da esa purificación a través de su palabra. El Señor nos ha dado su palabra. Le decía a sus discípulos, ya ustedes están limpios. ¿Por qué sus discípulos ya estaban limpios? Por la palabra que os he hablado. Ahora, es la misma palabra que el Señor nos ha dejado, y es la palabra la que purificará nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Nosotros sabemos que la misma palabra nos enseña que toda la escritura ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, es útil para corregir, es útil para instruir. Pero también dice Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene esa capacidad y ese poder para purificar nuestra vida, y es parte de la pastoral de Dios para con sus discípulos el que nosotros nos aferremos a la palabra y guardemos su palabra. Porque esa palabra nos purifica en la medida, y ahí está el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si guardas mis mandamientos, permanecerás en mi amor. Entonces, aquí hay una relación que la palabra de Dios nos purifica, y nos purifica cuando nosotros somos capaces de acoger la palabra, atesorarla y encarnarla, que eso es lo que significa guardar la palabra en el corazón, encarnar lo que nos enseña la palabra de Dios. El discípulo que permanece en Cristo es purificado por Él, y es purificado por Él a través de la palabra. Ese discípulo acoge la palabra y encarna la palabra, porque es aquella que podrá enseñarnos, es aquella que nos guía, y es aquella que nos permite permanecer en el Señor. Por eso la palabra de Dios puede purificar nuestra vida, porque cuando nosotros estamos en conexión con la palabra, en contacto con la palabra de Dios va a hacernos preguntas. Muchas veces nosotros pensamos que leer la palabra significa nosotros les hacemos las preguntas al texto bíblico, y sí, le hacemos la pregunta al texto bíblico, pero ¿sabes qué? La palabra de Dios es capaz de hacernos preguntas a nosotros cuando estamos en contacto con ella, y cuando permitimos que la palabra de Dios nos habla a nuestra vida, esa palabra comienza a purificar nuestra mente, comienza a purificar nuestro corazón, comienza a guiar nuestros caminos, nos da sabiduría para saber qué hacer, para tomar decisiones,
Y es por eso que a través de la conexión con su palabra, porque Él nos ha dado su palabra, como buen pastor que es de nosotros, nosotros comenzamos a purificarnos y al estar purificados comienza a verse los frutos en nuestra vida. Otra actitud pastoral que nos lleva en ese proceso de permanecer en Él es que Dios nos es accesible. Es decir, Dios se ha hecho accesible a nosotros. Y nosotros encontramos en el capítulo 15, versículo 7, que Él le dice a sus discípulos: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será dado. Mire, cuánto nos gusta poder escuchar que el Señor nos diga: pide lo que quieras y te será dado. Y la verdad es que en muchas veces en interpretaciones que se han hecho este pasaje, solo se toma el espacio que dice pide lo que quieras y te será dado. Pero hay una condicionante que sigue siendo la que viene desde el versículo 1. Permanezcan conectados a la vid. Todo discípulo de Cristo que permanece en Él, permanece en su palabra, guarda su palabra. Y todo aquel que permanece en la palabra de Dios y permanece en Cristo puede pedir lo que sea y le será dado. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos conectados a la vid, cuando nosotros estamos permaneciendo en la palabra de Dios, lo que nosotros vamos a pedir al Señor siempre va a estar relacionado con su reino, con acrecentar el reino de Dios, con decirle al Señor: Señor, venga tu reino, con decirle al Señor: hágase tu voluntad. Jamás aquel discípulo que esté conectado verdaderamente a Él y a la palabra pedirá para dañar, pedirá solo para su placer, pedirá solamente para su conveniencia, pedirá para que el reino de Dios se siga estableciendo aquí en la tierra. Es como lo dijo San Agustín en algún momento en sus escritos, dice: ama y haz todo lo que quieras. ¿Y qué era lo que estaba tratando de decir San Agustín cuando dice ama y haz todo lo que quieras? Es porque cuando realmente se ama, jamás buscaremos hacer el daño a la otra persona. El discípulo que permanece en Cristo pide, pero pide para que el reino de Dios se siga estableciendo aquí en la tierra. Y en esa labor pastoral que el Señor hace con nosotros, muestra una vez más que Él es accesible. Yo estoy aquí para darte, yo estoy aquí para darte recurso de mi gracia, pero permanece en mí y podrás descubrir esos recursos que el Señor nos da en su gracia. Vemos otro aspecto de la pastoral de Jesús, y es que no solamente Jesús nos purifica, nos ha dado su palabra, nos es accesible, sino que Jesús también nos modela. Y vine diciéndote desde lo que dice el versículo 1, cuando Jesús dice: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Jesús nos pastorea a través del modelo. Y el versículo 10 dice claramente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mire qué belleza, queridos hermanos. Jesús no nos enseña ni está enviándole a hacer a sus discípulos algo que ya Él no había hecho previamente. Él permaneció como vid fiel, esa vid verdadera, fiel al Padre, y Él podía decir: yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Ustedes también pueden guardarlo, y al guardarlo permanecerán en mi amor. ¿Ves? Ahí está, se cumple ese ciclo. Jesús nos modeló
Él está conectado al Padre. Jesús quiere que estemos conectados a Él. Y cuando nosotros podemos y estamos conectados a Cristo, vamos a dar fruto y podemos decirle a aquellos que estamos entonces enseñando y formando, aquellos que son nuestros hijos, aquellos que son la generación emergente, aquellos que nos están siguiendo, imítenme porque yo estoy imitando a Cristo. Y la verdad es que hoy día mucha gente no se atreven a decir lo que Pablo dice, sé imitadores de mí como yo de Cristo, pero por lo menos sí podemos decirle a la gente, permanece conectado a la vid, porque cuando permaneces conectado a la vid, estarás dando fruto, más fruto y mucho fruto. Es que permanezcamos en Cristo e imitemos a Cristo en esa fidelidad que Él siempre tuvo con el Padre. Y el Señor nos modela y nos enseña cómo nosotros podemos caminar día a día con Jesús. Pero hay una otra actitud pastoral que encontramos en este pasaje de Juan capítulo 15. Y ese otro modelaje o ese otro actitud pastoral de Jesús para con sus discípulos, que no podía faltar, es que ha sido el amor. Cuando nosotros pensamos en Juan capítulo 15, la prueba del fruto no se da en una relación de un Dios de que, bueno, aquí yo voy a cortar el fruto, la rama que no dé fruto, sino que más bien el fruto debe ser un subfruto de una relación basada ¿en qué? Basada en el amor. Y voy a explicar esto con este versículo que quiero traerte del versículo 9 del capítulo 15. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. ¿Por qué podemos guardar la palabra del Señor? ¿Por qué somos obedientes a hacer lo que el Señor nos enseña? Porque estamos en una relación de amor. Nosotros permanecemos en Cristo porque guardamos su palabra. Y guardamos su palabra porque la obedecemos. ¿Y por qué obedecemos la palabra? Porque le amamos. Y ese es el círculo que alimenta esa relación de permanencia entre Jesús y sus discípulos, tal como fue la relación entre Él y el Padre. Nuestro caminar como discípulos de Cristo, queridos amigos, se da en un vínculo de una relación fundamentada en el amor. Como cristianos, nosotros caminamos esta vida de fe basada en el amor. Y esto nos hace hacernos algunas preguntas, precisamente de esos pámpanos que eran secados y eran quitados. ¿Qué hizo que se secaran? ¿Qué hizo que no estuvieran conectados a la cepa? Sencillamente algo pasó en la relación entre ese ramo, esa rama y la vid principal. Y cuando nos vemos retratados en esta enseñanza de Jesús, tenemos que reflexionar cómo es nuestro caminar con Cristo, cómo está nuestra relación con Dios, qué alimenta nuestra relación con Dios, qué nos está haciendo permanecer pegados, ¿verdad?, a la vid. Si es una relación basada en deberes, en normas, en reglas, o es una relación fundamentada en el amor hacia Él, a su palabra y el deseo realmente de obedecerle. Queridos amigos, la relación que vemos aquí, por eso te decía hace un momento, no es una relación de prueba, de que bueno, aquí vamos a probar y el que no da fruto es cortado. Realmente la relación de Jesús con el Padre fue una relación basada en el amor. Y la relación de Jesús con nosotros es una relación basada en el amor. Y por amor a Dios, por el amor que hay en esta relación,
Nuestro anhelo, nuestro deseo es estar conectado a Él. Y nuestro anhelo y nuestro deseo es que haya fruto que glorifique al Señor. Permanezcan en mi amor. Así enseñaba Jesús. Permanezcan en mi amor. Él dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Y él dice, nadie tiene mayor amor que este, que el que ponga la vida por uno de sus amigos. Y nuevamente está el modelaje de Jesús, porque Jesús dice, quiero que sepan que los amo. Y quiero que sepan que esta es una relación donde hay una dinámica de amor. Ese amor hacia el Padre nos debe llevar a amar al otro. Nos debe llevar a amar al hermano. Pero al mismo tiempo Jesús dice, y yo le he dado ejemplo de esto, porque yo he puesto mi vida por ustedes, mostrando que te amo. No sé cómo has estado pasando tal vez estos meses en tu caminar con Dios. Sabemos que han sido tiempos difíciles para muchas personas, para el mundo entero. Pero lo que no puedes olvidar esta noche, que tú caminas al lado del Señor y el Señor camina a tu lado. Que el Señor te ha amado con amor eterno, que ha sido tanto el amor de Dios por la humanidad que dio a su único Hijo para que todo aquel cree tenga vida eterna. Y Dios nos ha dado evidencia de que nos ama, independientemente de las situaciones y las realidades que podamos vivir. Él nos invita a permanecer en Él para que podamos disfrutar de ese amor que solamente puede provenir de Él. Entonces es muy importante, queridos amigos, cuando hemos visto el recorrido de este pasaje, que el objetivo es permanecer en Cristo para dar fruto, y ese fruto se convierte en que nosotros podamos ser y hacer discípulos de Cristo. Cristo quiere que nosotros seamos discípulos, pero también Cristo quiere que nosotros hagamos discípulos. Es importante entonces en esta ruta que la única prueba de que un sarmiento, una rama, está vivo es dando fruto. O sea, no hay otra manera de saber que una rama tiene vida si no da fruto. Y Cristo quiere que como discípulos de Él nosotros podamos fructificar. Algo importante que quiero aclarar en esta hora, fíjate que la Biblia no habla del tema del éxito, porque el éxito es una palabra de nuestro mundo actual, de este mundo materialista, competitivo, consumista. La palabra de Dios nos habla de fruto, de ser fructífero. Y Dios quiere que como discípulos de Cristo seamos fructíferos. La única manera en que nosotros podamos dar evidencia de que tenemos vida, es que estamos dando fruto. Se vea que somos discípulos de Cristo, se vea que en nosotros está la palabra del Señor, que estamos siendo purificados por la palabra, obedeciendo lo que el Señor nos lleva a obedecer y amando a las demás personas como Dios quiere que nosotros la amemos. Lo segundo importante que sacamos de este pasaje es que la fructificación, como te lo dije hace un momento, es más bien un subproducto, porque separados de Cristo, nosotros no podemos hacer nada. ¿Okay? La única forma en que demos fruto para Dios es en conexión y comunión constante y profunda con el Señor. Es estar vinculado a la vid. Y estar vinculado a la vid significa que la vida de Jesús fluye a través de nosotros y eso va a producir una gran fecundidad, pudiendo bendecir y pudiendo dar de lo que Dios nos da a muchas personas. Y lo tercero importante que quiero resaltar en esta hora de ese fruto
que el Señor nos pide, ese fruto de ser y hacer discípulo, es que el Señor nos ha escogido. Y así como nos ha escogido, nos envía. Y por eso, al final, ¿qué es dar fruto para el Señor? Es el fruto de ser verdaderos discípulos, pero también es el fruto de hacer discípulos para Cristo. Jesús, en una ocasión, cuando iba de camino a Jericó, Jesús iba enseñando, Jesús iba sanando, iba dando liberación, y la gente se agolpaba y le buscaba. Y Jesús decía: la mies es mucha y los obreros son pocos. Estamos finalizando este mes, que como recordatorio, no porque sea algo que ha sido instaurado, están relacionándonos con el mes de la misión, con el mes de hacer misiones. La verdad es que todo tiempo tenemos que hacer la misión de Cristo, pero dado que es un recorderis, es importante entonces reconocer que Dios nos llama a ser discípulos para Él. Es un llamado que toda la iglesia, que todo aquel que es discípulo de Cristo no puede olvidarse de eso, porque si nosotros estamos pegados a la vid, estamos llamados no solo a ser discípulos, sino que estamos llamados a ser discípulos. Y el Señor nos envía para que nosotros podamos hacer discípulos para Él. Por eso, queridos oyentes, es que el fructificar no solamente es que en nosotros se vea los frutos del Espíritu Santo, el amor, la benignidad, la paciencia, la templanza, se vean las virtudes y los valores del reino de Dios, sino que también se vea de que nosotros estamos amando y alcanzando a otros para que sean discípulos de Cristo. ¿Estás dando fruto? ¿Estás fructificando? Esa relación de amor con Dios se evidencia a través del fruto que está dando tu vida. Esto nos ha mandado el Señor. Y quiero resumirlo de esta forma. El Señor quiere que nosotros podamos permanecer, porque permanecer en Él produce fruto. Permanecer en Cristo nos ayuda a que guardemos su palabra, y guardar su palabra nos lleva a una relación profunda con Jesús. Y esa relación de amor profunda con Jesús nos va a llevar a que nosotros podamos ser obedientes a su palabra y podamos ser y hacer discípulos para Cristo. Es una relación de amor, es una relación de vida. Y estos son tiempos para que nosotros permanezcamos conectados al único que tiene la verdadera vida, pero que esa vida se evidencie en nuestro caminar diario, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Y se evidencia en saber que no podemos callar la palabra. Hay que hablar del amor de Dios. Hay que llevar a otros ese mensaje del evangelio. Hay que compartir con otros las buenas nuevas, y que a través de nuestro testimonio, nuestras palabras, nosotros podamos decirle a todos aquellos que nos rodean: yo permanezco en Cristo, porque esa es la relación que produce verdadero fruto. Quiero ser y hacer discípulo para Cristo. Que Dios te bendiga en esta noche, y espero que esta palabra te haya desafiado y te invite a gozar de la savia de vida eterna que Cristo tiene para ti. Es una relación de amor, y Dios está ahí para darte de beber, de comer, para sustentarte. Es una relación de amor donde Él te dice: permanece en mí, porque separado de mí nada podemos hacer. Que Dios te bendiga.